Querida familia de Semilla, ¿cómo están? Les saludamos desde Israel. Bueno, no estoy precisamente en Israel porque, como ven, esto es algo pregrabado aquí en Anaheim. Pero hoy, 25 de octubre, estamos aquí en Israel estrechando lazos con el liderazgo y las familias de Semilla de Mostaza México, orando y viendo oportunidades, cómo podemos potencializar los recursos para que Jesucristo siga edificando su iglesia en ambos lados de la frontera. Bien, pues hoy es un tema interesante. Estamos en el capítulo 6 de Lucas, estamos en la semana 4 y el tema es cuando Jesús hace un discípulo. Y es interesante considerar la figura del discípulo, es lo que el Señor nos mandó a hacer. Hace algunos días, pensando en esto, hice un tweet que dice, bueno, un creyente nace, pero un discípulo se hace. Y esto, ya no lo tuiteé, tiene un proceso, lleva un tiempo. Fíjense que cuando comenzamos aquí en reuniones en mayo del 2013 aquí en Anaheim, caímos en la tentación de hagamos eventos, hagamos conciertos. Invitamos a Fermín Cuarto, vino Torrefuerte, hicimos un concierto donde asistieron aproximadamente 700 personas, un poquito menos. Quedamos así como que muy impresionados. ¡Oh, qué buena respuesta! En realidad eran personas que conocían nuestra música de años atrás y que tenían iglesias. Echamos la red, por supuesto. Pocas personas recibieron a Cristo esa noche. Pero nos dimos cuenta que entre más eventos hacíamos, nos demandaba mucho esfuerzo, muchos recursos, pero que había poco fruto. Y decimos, hey, vamos a regresar a la instrucción de la palabra de Dios, donde nos manda Dios al lento pero seguro proceso de hacer discípulos. Discípulos que aprenden, practican y hacen más discípulos. Hoy estamos en esta semana número 4, como les decía, y el tema es cuando Jesús hace un discípulo. ¿Te has puesto a pensar qué sucede? Bueno, en primer lugar, reta nuestra tradición. En segundo lugar, bueno, reta nuestra incapacidad. También reta nuestra individualidad y nuestro sentido común. ¿Me acompañan al texto? Lucas capítulo 6, comenzando en el verso 1. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto han leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¡Wow! Para aquellos escépticos acerca de la persona de Jesucristo, acerca de la deidad de Jesucristo, esta es una declaración poderosísima del mismo Señor, cuando Él se declara amo y Señor aún del día de reposo y de la ley que describe los mandatos que Dios había dado a su pueblo. Cuando Jesucristo hace un discípulo, lo primero que reta es su tradición. Tenemos tantos conceptos acerca de Dios, todos estos basados en nuestra ignorancia. Muchos de nosotros hacemos a Dios de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si somos envidiosos, pensamos que Dios es envidioso. Y si somos legalistas, pensamos que Dios es legalista. Pero la Biblia enseña que Dios es amor. Y en esto que Jesús le dice a los expertos de la ley, les dice, hey, ustedes son muy expertos de la ley, han tratado incluso de darle sentido a la interpretación del día de reposo, porque había tantas y tantas reglas, ni siquiera escritas, pero de tradición oral transmitida por los fariseos y por los escribas, acerca de lo que significaba y no significaba el día de reposo, que dice Jesús, ustedes han perdido la brújula. La Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dios nos muestra que Dios es un Dios de amor que pone la necesidad del ser humano por encima del ritualismo. Y qué importante es entonces
seguir lo que Jesucristo dice, ni aún han leído, que nosotros a través de nuestra lectura diaria de la palabra de Dios podemos tener una revelación poderosa de la gloria de Dios, de la persona de Dios, que transforme nuestra manera de pensar acerca de Él y también nuestra manera de vivir. Continuamos observando y vamos al verso 6, que dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Interesante, Lucas siempre hace énfasis acerca de que el ministerio de enseñanza de Jesucristo estaba muy por encima aún de sus milagros. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos. Una mención también acerca de la deidad de Jesucristo. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino el espíritu que Dios ha puesto en el hombre? Y él conocía los pensamientos de ellos, y en el verso 8 dice que él dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: les preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? En otras palabras, sigue el Señor confrontando su tradición, y cuando a ti y a mí nos llama a ser seguidores de Él, lo primero que va a confrontar son estas ideas preconcebidas que tú y yo tenemos acerca de Él. ¿Es lícito hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Y es interesante, y lo vamos a ver más adelante en el libro de Lucas. Un profeta nos dice: te ha mostrado, hombre, lo que es bueno y lo que pide Dios de ti: hacer justicia, hacer misericordia, ser humilde delante de Dios. Esta historia del samaritano que vamos a leer más adelante muestra lo mismo, cómo a veces nosotros los religiosos hacemos más énfasis en los ritos y vemos la necesidad del ser humano y pasamos de largo porque es más importante una agenda religiosa. Pero para Dios, en aquella historia del buen samaritano, el que hizo misericordia del hombre fue este samaritano que paró, vendó las heridas, ¿verdad?, del hombre que había sido asaltado en el camino, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: aquí está este dinero, ¿verdad?, y si algo más necesita, vendré y lo pagaré. Repito, para Dios es más importante la necesidad humana que el ritualismo, y esto nos muestra el corazón de Dios, que es un Dios compasivo, lleno de misericordia y lleno de amor. No solamente cuando Jesús hace un discípulo confronta su tradición y su manera de pensar acerca de Él, sino también confronta nuestra incapacidad. Pablo decía en una de sus cartas que la competencia de los siervos de Dios que son llamados al ministerio y al servicio cristiano viene de Dios, no viene del hombre. Ningún seguidor de Jesucristo se considera competente por sí mismo, sino la competencia Dios nos la da por su Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente en el verso 12 dice que en esos días fue al monte a orar. Otra vez el Señor tenía una vida disciplinada de oración, y yo sigo pensando que nuestra cita diaria con Dios, más que un acto de disciplina, más que un acto de espiritualidad, es esto: un acto de disciplina que después se manifiesta en asuntos espirituales en nuestra vida y que al final hacen la diferencia en nuestro caminar con Cristo como discípulos del Señor. Dice que se fue a orar y pasó la noche orando a Dios, verso 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Muchos eran sus seguidores o sus discípulos. A 12 escogió, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Y el verso 16 dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. En los evangelios
sinópticos o estos que dan una misma mirada acerca de estos eventos, como el llamado a sus discípulos para el apostolado. El único que se refiere a Judas Iscariote como traidor es Lucas. Pero en esta lista me llama mucho la atención porque yo estoy esperando ver el intelectual. Yo estoy esperando ver acá el pedigrí, ¿no? Yo estoy esperando ver aquí estos PhDs o doctorados, pero lo que veo es gente dispuesta y disponible, que ha decidido dejarlo todo y seguirle. Y una vez más, el llamado al ministerio, el llamado al discipulado cristiano, en este llamado Jesús confronta su incapacidad, ¿no? Y para seguir a Jesucristo y para servir a Jesucristo y para hacer la obra de Dios, ¿quién es competente? Solo Dios y solo aquel que depende de todo su corazón en el Señor y se fortalece en Él y en el poder de su fuerza. También vemos que es una lista muy variada, aunque hay por lo menos 6, quizás 7 pescadores. Los hay de todos los rubros sociales y cómo Dios nos hace habitar juntos y también recibir sus dones y expresar sus dones para el beneficio de la obra de Dios. Dios confronta nuestra incapacidad y yo quiero preguntarte, ¿qué dones has recibido de Dios? Y cuando Dios te llama a seguirle y te está instruyendo a seguir sus pisadas, siendo su discípulo, Él sin duda tiene el plan no solamente de instruirte, sino de enviarte en su nombre. Es importante, repito, que cuando esto suceda, no consideres tu incapacidad, sino consideres tu suficiencia, porque nuestra competencia, repito, viene de Dios, que nos ha hecho discípulos de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. La letra mata, el espíritu vivifica. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad de comunión, libertad de servicio, libertad de crecimiento. Verso 17 dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, y que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. También yo creo que cuando Jesús hace un discípulo no solamente confronta nuestra tradición y nuestra incompetencia, sino confronta nuestro individualismo. Porque a veces pensamos que el cristianismo es un sistema de pensamiento que nos va a hacer exitosos, excelentes, triunfadores, y esto para nosotros mismos, para tener una vida más feliz. Y esto dista mucho de la realidad, lo vamos a ver en los siguientes versos. Pero lo que aquí podemos ver es que eres un discípulo no para ti, sino para aquellas personas que están cerca de ti, que eres un seguidor de Jesucristo para anunciar las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eres una herramienta en sus manos, eres un hijo de Dios, eres luz para que alumbre, eres sal de la tierra para que sale. Y el Señor ahí en medio de esta multitud los reta y les reta, repito, su individualismo, siendo Jesucristo sensible a las necesidades de las personas a su derredor. Y si el Maestro ha sido sensible a las necesidades de la gente que le rodeaba, nosotros somos llamados a caminar como Él caminó, a andar como Él anduvo, porque ejemplo nos ha dejado para seguir sus pisadas. Debemos nosotros amar con el amor que Él nos ha amado, servir con el servicio que Él nos ha servido. Entonces le encontraremos sentido a la vida cristiana. La vida cristiana no es venir a aprender de Dios para ser más exitoso y más feliz, sino ser instruido para ser un instrumento de reconciliación, de misericordia, de justicia y de amor en este mundo, en este tiempo breve que nos permite el Señor vivir antes de su pronto y glorioso regreso. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de Él y sanaba a todos. Repito, somos confrontados con nuestro egoísmo y con nuestro individualismo. Estamos orando en Semilla Compañerismo Cristiano que cada creyente nos convirtamos en discípulos de Jesucristo y que juntos seamos equipados por el Señor, por la palabra de Dios, para ser enviados por el Señor a hacer su obra en este mundo. Y en cuarto lugar, no solamente somos confrontados con
No solo somos confrontados con nuestra tradición, no solamente somos confrontados con nuestra incapacidad, individualismo, sino somos también al final confrontados con nuestro llamado sentido común, porque cuando seguimos a Jesucristo, al parecer las cosas o dejan de tener sentido o por primera vez cobran sentido. Déjame leerte. Estamos a punto de leer el Sermón del Monte. Esta es una versión condensada por Lucas del Sermón de la Montaña. Ha habido un debate si estos son dos sermones, si este debe ser el llamado el Sermón de la Llanura y el de Mateo el Sermón de la Montaña. Parece ser que el flujo de las ideas es la misma, salvo que en esta versión Lucas decide extraer de este sermón el contenido estrictamente judaico o para el pueblo de Israel en aquel tiempo y deja el Sermón del Monte limpio a fin de ser presentado a sus interlocutores no judíos. Esto es lo que el debate de los eruditos concluye. Verso 20, el Señor confrontando a nosotros, sus discípulos, con nuestro llamado sentido común. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía: felices y dichosos ustedes los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando Jesús hace un discípulo, no solamente confronta nuestra tradición, nuestras ideas preconcebidas acerca de Él, no solamente confronta nuestra incapacidad dándonos de su competencia, no solamente confronta también nuestro individualismo haciéndonos saber que Dios quiere usarnos como instrumentos de reconciliación, sino también el Señor confronta nuestro sentido común, ¿verdad? ¿Y por qué digo sentido común? Porque a veces cuando leemos la Biblia y cuando leemos las enseñanzas de Jesús, o no tienen sentido, o cuando las lees dices, oh, ya entiendo, ahora todo cobra sentido. Pero vamos a leer cómo estas ideas y esta enseñanza para nosotros, los seguidores de Jesucristo, son fundamentales y son súper contrarias a un mundo materialista. Bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. En Mateo habla de los pobres en espíritu. Si estamos hablando de un mismo sermón, está implicando esta pobreza espiritual, esta que mostró Leví cuando dejándolo todo siguió a Jesucristo, esta pobreza espiritual y también económica que Pedro y sus seguidores y sus compañeros en la barca experimentaron cuando dejándolo todo le siguieron, cuando decidieron no tener nada en este mundo, pero tenerlo todo en Él. Dice el Señor de ustedes es el reino de los cielos. Ustedes que reconocen su tremenda necesidad de perdón, de propósito y de vida, la cual solamente el Hijo de Dios puede traer a nuestro corazón. Verso 21, bienaventurados los que ahora, nota los tiempos y ahora y en el futuro, los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. Y no podemos olvidar que Lucas va a hacer, y ya nos lo anunció, una mención importante acerca de las personas menos favorecidas en este mundo, ya sea por su condición. El Señor dice que va a haber un orden de cosas diferentes donde este tipo de injusticias dejarán de existir. También nos ha estado hablando Lucas acerca de que nosotros, los discípulos de Jesucristo, somos llamados a anunciar este nuevo orden de cosas. Nosotros, ¿se acuerdan en este Magnificat de María? Cómo habla acerca de que los valles serán levantados, los montes serán aplastados, toda persona en humildad y en condición miserable será levantada, pero toda persona encumbrada, orgullosa, sin aparente necesidad de Dios, reconocerá algún día que Jesucristo es el Señor. Y dice también que son felices los que ahora lloran, porque reirán. Son felices cuando los hombres les aborrezcan, discípulos de Jesucristo,
Y cuando les aparten de sí y les vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hoy, ya que estamos en la época de las redes sociales, lo último que un discípulo de Jesucristo quiere es que no le den like a su página de Facebook, ¿no? Pero aquí Jesucristo dice, ¿sabes? Vas a ser feliz y dichoso que por causa de tus convicciones cristianas, por causa de servir a Jesucristo, de repente la gente no te siga y no te dé like. Mira lo que dice. Gócense en aquel día y alégrense, porque aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora y entonces, ¿no? Me llama la atención. Los que ahora, y no es que el Señor esté satanizando las riquezas o los recursos, sino el poner la confianza en los recursos o en las riquezas que son inciertas, ¿no? Es importante poner nuestra confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas para disfrutar en abundancia, ¿no? Y para compartir con el que padece necesidad. Pero dice, hay de ustedes los ricos que encuentran su satisfacción y su consuelo en las riquezas hoy. Hay de ustedes que están aparentemente saciados porque se van a dar cuenta que un día tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Un discípulo de Jesucristo está llamado más bien a agradar a aquel que le ha tomado por soldado, a Jesucristo, que agradar a este mundo. Cuando el Señor nos toma por discípulos, nos quiere enseñar acerca de su amor y nos quiere revelar todo su amor y quiere hacernos personas capaces de dar amor y transmitir su amor. Y primeramente nos tenemos que saciar de su amor, saciar de su verdad, para entonces romper con el individualismo y reconocer que Dios nos ha plantado en medio de una generación en un tiempo determinado para brillar para Él, para dar fruto para Él, para servirle a Él, y al final de este texto para entonces descubrir la felicidad y la bienaventuranza que solo el seguir a Jesucristo tiene, ¿no? Mi esposa y yo estábamos ayer en la noche cenando con unos amigos y Gavita recordaba este pequeño proverbio popular que dice, pobre persona, era una persona tan pobre que lo único que tenía era dinero en este mundo. Y esto es cierto. El discípulo de Jesucristo lo tiene todo, pero lo tiene todo en Él. Y cualquiera que sea su situación, sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la invitación, ese es el reto para que sigamos a Jesucristo y experimentemos la bienaventuranza de ser un seguidor y un discípulo de Jesucristo. Les dejo en Tijuana con el pastor Pedro Alanís, les dejo aquí en Anaheim con el pastor Israel para comentarios, enseñanzas y aplicación final. Bendiciones para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.